es un proceso complejo. Hay, hay cursos en las empresas, por ejemplo, sobre toma de decisiones. Si bien nosotros no nos enfrentamos todos los días a decisiones complejas, o complicadas o que vayan a tener grandes trascendencias sobre la vida, pero a veces cuestan trabajo. Recordemos siempre que la valoración y la capacidad de juicio están bastante afectadas y la culpa también está presente. La persona puede sentirse muy culpable por cosas que no ha hecho, que ha dejado de hacer, y eso va a estorbar su capacidad de decidir y son más vulnerables a manipulación. Si están en manos de alguien que los presiona, por ejemplo, para vender algo, comprar algo o firmar tal o cual documento, para hacer tal o cual situación que sea realmente valiosa, importante. Amigos míos, podemos salvar a estos pacientitos diciéndoles que por favor se tome un reparo hasta que se sienta algo mejor y que recién ahí decida. Tal vez decida lo mismo que decide ahora, pero lo hará con más seguridad. ¿Qué sí podemos hacer? Ofrecer comprensión, ofrecer disponibilidad dentro de lo que podemos hacer. Tampoco es necesario que pueda invadir 24 horas al día nuestra casa. Ofrecer competencia. Importante explicar que la depresión es algo temporal que va a pasar. Destacar y valorar los logros que el paciente ha alcanzado. Generalmente cuando la persona está deprimida tiende a ver todo negro, todo horrible. Siente que no ha hecho nada, que no vale nada. Sin embargo, si nosotros podemos encontrar qué logros ha tenido, podemos señalarlos y poco a poco el paciente podrá efectivamente creer una vez más que es capaz de valerse por sí mismo y que es capaz de ser valioso para los demás. Y a veces son logros sencillos. No había una mujer, por ejemplo, muy deprimida que era ama de casa y decía, yo soy ama de casa, yo no sé hacer nada, mi esposo es un tal por cual, siempre me ha despreciado, me ha tratado mal, yo he estado acá por mis hijos. Y un profesor mío le preguntaba, ¿y qué son tus hijos? Bueno, mi hijo es ingeniero, tengo un hijo y una hija médica, tengo otra hija que es diseñadora de modas y que tiene una empresa en Gamarra, ¿no? Oh, mire, pues me siento mal. Mi profesor le dice, caramba, ¿no? Fíjese cómo con un esposo así, sin apoyo, usted ha conseguido crear a dos profesionales y a una persona que tiene una empresa. O sea, ¿qué cosas le ha enseñado usted a estos muchachos que han podido abrirse camino en la vida? A partir de ese momento la paciente comenzó a pensar en que efectivamente no era que no fuera nada, sino que su trabajo y su éxito haya consistido precisamente en preparar a sus muchachos, a pesar de un entorno hostil, a pesar de un padre pues inadecuado, a conseguir cosas buenas en la vida y aportarse de modo necesario para conseguirlas. Y hay que informar también a la familia sobre la enfermedad. Esto es importante, ¿no? Muchas veces la familia no entiende y no entiende que la persona está deprimida y que la depresión es una enfermedad y una enfermedad bioquímica. Siguen todavía con mitos como que fuerza de voluntad, que pon de tu parte, ¿no? A veces viene algún paciente acompañado del familiar y en la consulta él me dice, pero yo le he dicho que ponga de su parte. Yo le suelo devolver la pregunta diciéndole, ¿y qué es poner de su parte? A, bueno, que se ponga bien. Si usted mismo no sabe bien qué es poner de su parte, ¿cómo le puede pedir a una persona que haga esto? ¿Cómo hace usted para poner de mi parte? Bueno, salgo a caminar, ¿cómo? Entonces, en vez de decirle que ponga de su parte, dígale usted, sale a caminar y come aunque sea poco. Dale consejos concretos, no cosas gaseosas como pon de tu parte o que es fuerza de voluntad. Mucha gente cae en este engaño de que la depresión es un signo de debilidad, ¿no? No entiende, no conoce, pues no conoce nada de medicina y no saben que es un problema bioquímico que se puede presentar en cualquier persona y no necesariamente con alguien con un episodio traumático, ¿no? Ya lo conocemos nosotros, pero los pacientes no tienen por qué saberlo, ¿no? Salvo que se los cuente su médico, ¿no? Y que se lo diga también a la familia. Porque si se lo dice a la familia
y la familia se convence de que efectivamente el paciente tiene una enfermedad y no es una persona floja, vaga, la cual haya que despreciar o que errar en el camino, va a colaborar con nosotros. Le va a decir que tome el medicamento, que vaya a la terapia, que no deje de visitar a su médico, etcétera, etcétera, ¿no? Que cuando tenga tales o cuales síntomas, como por ejemplo, si tiene ideas suicidas, que las comunique. Entonces ya no llegarán ante ustedes a la guardia con las muñecas cortadas o con unas 200 tabletas de paracetamol lista para entrar en hemodiálisis, sino llegará de repente diciendo, por favor, deme algún tranquilizante, vengo con mi familiar porque me siento mal y quiero descansar un poco, quiero aliviarme un poquito. Y ustedes podrán indicarle alguna medida, indicarle de repente alguna benzodiazepina bajo control del familiar, para que la persona pueda estar más tranquila, más serena y pase este periodo de tristeza y de malestar. Ahora, otra cuestión. Veamos otra cosita. Un paciente de 65 años sin antecedentes psiquiátricos previos, desde hace un mes presenta un cuadro que se caracteriza por inquietud, por desasosiego, por insomnio y verbalizaciones hipocondríacas. La familia dice que son absurdas, ¿no? Por ejemplo, dice, no puedo comer porque no tengo estómago. ¿Mm? No porque no tenga hambre, sino porque no tiene estómago. Y a veces dice que teme que está muerto. Yo estoy muerto, yo no sé qué hago acá. El diagnóstico de presunción entre los siguientes es psicosis esquizofrénica, esquizofrenia paranoide, depresión psicótica, inicio de una demencia, neurosis hipocondríaca o un antiguo nombre, paranoia involutiva. En realidad, ustedes ven que hay varias cosas juntitas y haciendo unidad clínica encontramos que la respuesta es B, es una depresión psicótica. ¿Cómo sabemos que es una depresión psicótica? ¿Por qué depresión y por qué psicótica, no? Las personas que tienen depresión psicótica comparten ambos síntomas y generalmente es una depresión severa. Generalmente es una depresión que ya tiene cierto tiempo manifestándose y a la cual nadie le hizo caso. Se ha ido haciendo cada vez más larga y se ha ido agravando cada vez más. Tiene los síntomas que nosotros conocemos: tristeza, irritabilidad, anedonia, sentimientos de minusvalía, sentimientos de ser menos que los demás o de ser despreciados, tienen los problemas de concentración, problemas de los apetitos, ideación suicida, tiene disminución de la actividad psicomotora, disminución de las energías, de la fuerza, de la energía vital. Tienen también disminución del sueño, y sentimientos de ser menos que los pares, pero además se agregan delirios, o mejor, como se dice acá en América Latina, delusiones. Las delusiones son creencias falsas acerca de lo que está sucediendo o de lo que uno es, y que se resisten a la prueba de la razón. Y alucinaciones, ver o escuchar cosas que no existen. También puede ser sentir, oler, gustar, pero lo más frecuente es ver o escuchar. Y cuando hay psicosis, generalmente las alucinaciones son auditivas. Cuando hay un problema como delirio por fiebre, por una infección, delirio por un trastorno electrolítico, generalmente las alucinaciones son más visuales o táctiles. Las intoxicaciones por sustancias pueden ser más táctiles también. Los tipos de delusiones o de alucinaciones generalmente están relacionados con los sentimientos de depresión. Me falta una parte del cuerpo, estoy muerto, etcétera, etcétera. Cosas que le producen gran desconsuelo, ¿no? Había una persona, una señora, que era esposa de un hombre con mucho dinero, realmente un empresario. Una señora así mayorcita también, que hace una depresión psicótica. Y su depresión era, en su psicosis decía, estamos pobres, no tenemos nada, nos vamos a quedar en la calle. Y el pobre viejito, su esposo, le decía, pero hija, no, mira, tenemos esa tremenda casona, tenemos los 2 carros, tenemos a los chicos, cada uno tiene su parte en la empresa, nos va muy bien. No, que tú lo dices para alentarme, que en realidad esto debe ser una pantalla, seguro que ahora nos lo quitan, etcétera, etcétera.
Pero hija, mira, vamos si quieres a la fábrica, señora fulana, no, que seguramente te has complotado con todos ellos para que mantengan las apariencias, seguramente que ya te quitaron la fábrica, etcétera, etcétera. Desesperado el pobre hombre ante la incredulidad de la señora, va y saca dinero de una de sus cuentas de ahorro. Llegó con bolsas de dinero, le decía realmente que era un hombre muy adinerado y tal era su desesperación que sacó efectivo. ¿Mm? Mira, hija, todo lo que tenemos es solo de una cuenta, de nuestra cuenta personal. Mira todos los dólares que tenemos. No, seguramente tú lo has sacado para consolarme. ¿A quién le habrás pedido prestado? Seguramente que después lo tienes que devolver. Era una depresión psicótica florida, realmente florida, que bueno, felizmente, gracias a Dios, se solucionó con el uso de antidepresivos y antipsicóticos. ¿Mm? Ahora, con respecto a los tratamientos para este tipo de problemas, usamos tratamientos farmacológicos, pero hay un viejo amigo que todavía se sigue usando, el tratamiento electroconvulsivo, y que suele ser la primera elección en un tipo de trastorno. La psicosis maníaco-depresiva, ahora llamada trastorno bipolar, la esquizofrenia paranoide, la depresión mayor, la depresión delirante o delusiva con gran agitación y riesgo suicida, o el trastorno esquizoafectivo. Como podríamos colegir de lo anterior, la respuesta es de la depresión delusiva, la depresión psicótica con gran agitación y con riesgo suicida. También se usa en otras circunstancias, ¿no? No sé si han visto ustedes Una mente brillante. Una mente brillante es historia de un matemático que hace una esquizofrenia, ¿no? En un momento le ponen dentro del hospital algo así como una especie de coronita. Y esa coronita se supone que es un sitio que tiene los electrodos para producir un tratamiento de electroconvulsoterapia o electroshock. Pero, cometen ahí un error. Le inyectan algo y la persona comienza a sudar. Eso en realidad es un trastorno, es un gazapo del cine. En la época en la que esta persona tenía esta enfermedad, se usaba la insulinoterapia, se provocaban convulsiones con insulina por hipoglicemia, y eso es lo que están haciendo en ese momento. No tiene nada que ver la coronita con la insulina que le están inyectando. Se ve que la persona suda y se pone pálida como las personas que tienen hipoglicemia, ¿no es cierto? Ahora, el electroshock consiste en hacer pasar a través del cráneo de la persona una cantidad de corriente capaz de mantener encendida una bombilla de 10 vatios, una luz pequeñita, durante 2 segundos. Produce una respuesta convulsiva. Ahora, todos nosotros hemos visto en la emergencia, cuando éramos internos o cuando hemos estado ahora en el trabajo, una convulsión tónico-clónica, ¿no? Si dejáramos a la persona así sin nada, al seco, veríamos una respuesta tónico-clónica. Pero en realidad lo que se hace es que el procedimiento se hace con el concurso de un anestesiólogo, que obviamente seda al paciente y lo relaja por planos, de tal manera que solo se observa como control, aparte del electroencefalograma, el movimiento de los músculos faciales, la contracción de los músculos faciales. El electroencefalograma se toma antes, durante y después del paso de la corriente. Los efectos secundarios son pasajeros, generalmente son el tipo de la confusión. Puede haber un efecto confusional, el más prolongado se ha reportado durante unos 6 meses, el más prolongado. En la mayoría de personas simplemente se despiertan. En muy pocos hay estados confusionales posteriores a electroshock. Y de todas maneras es necesaria la vigilancia del anestesiólogo hasta que la persona se despierte. Está indicada en la depresión grave, con insomnio, en la depresión en la que haya ideas delusivas, con cambios severos de peso, sentimiento de desesperación, culpabilidad, y donde haya también ideas suicidas u homicidas. También se usa en la manía agitada
en la manía en la cual la persona esté sumamente agitada y agresiva, o la manía refractaria, la depresión refractaria, y también en la esquizofrenia refractaria a otro tipo de tratamiento. Ahora, volviendo nuevamente al suicidio, que parece tan popular en estos tiempos. Señale cuál de las proposiciones es falsa respecto a la conducta suicida. A. El número de intentos de suicidio es mayor en los hombres que en las mujeres, mientras los suicidios consumados se dan más en las mujeres. B. El riesgo de suicidio puede surgir en cualquier categoría de trastorno psiquiátrico. C. El riesgo de suicidio aumenta estadísticamente con la edad. D. Las tentativas chantajistas de suicidio son menos graves, pero no son exentas de riesgo. E. Aumenta el riesgo cuando existen antecedentes familiares de suicidio. Como todos hemos podido observar en varias ocasiones, en realidad esta es la respuesta falsa. El número de intentos de suicidio es mayor en realidad entre las mujeres, y los suicidios consumados, como ya habíamos hablado al inicio, son mayores entre los hombres. El riesgo de suicidio, sí es verdad, puede presentarse en cualquier categoría de trastorno psiquiátrico, no como parte del trastorno, sino porque muchas veces las personas que tienen un trastorno psiquiátrico cualquiera pueden hacer comorbilidad con depresión, y la depresión obviamente provoca ideación suicida. El riesgo de suicidio aumenta estadísticamente con la edad, es verdad, porque muchas veces las personas que tienen depresiones largas o que tienen enfermedades crónicas se desesperan y encuentran que las puertas se le van cerrando, por lo tanto tienen mayor desesperanza y tratan de morir con más facilidad. O a veces, mientras aumenta la edad, también van apareciendo las enfermedades de tipo degenerativo, van apareciendo cánceres y otro tipo de problemas a los cuales la persona se enfrenta pues en enorme desventaja. Cuidado con esto de las tentativas chantajistas o los gestos suicidas en los cuales la persona no quiere en realidad morir. Puede haber riesgo, ¿no? Había una historia que nos contó un profesor, ¿no? Una señora que después de tener una pelea con el esposo lo llamaba al día siguiente al trabajo para decirle miserable, rata, desgraciado, etcétera, etcétera, ¿no? Me he tomado tantas pastillas de alprazolam, así que ya ven a la casa. El pobre hombre pues pedía permiso en su trabajo para recoger a su pobre mujer y llevarla a la emergencia. Un buen día llega después de esto y ve que la señora estaba realmente mal y encuentra un frasco distinto, antihipertensivos. Una de las últimas cosas que esta pobre mujer dijo fue: yo no sabía que esto sí hacía daño. En realidad se murió. Entonces tengan cuidado con el pecado común y recontra mortal que tienen los internos, de decirle a los pacientes que ingresan por intento de suicidio fallido frasecitas irónicas como: oye, pues la próxima vez cómprate pues 10 sobres de campeón, ahí fíjate que no sea del Bamba. O le dicen: oye, pues mira, ¿cómo te vas a suicidar pues con 50? La próxima vez tómate 100 y así ya no me friegas la noche, ¿no? Ya te vienes muerto y ya no tengo por qué estar atendiendo toda la noche. Corrijan a sus internos, y si pudieran darles uno, bien dado está. Porque desgraciadamente los muchachos tienen la propensión a hablar por el miedo. El suicida produce temor, produce alejamiento. Recuerden que está atentando contra el principio básico de la vida, que es el instinto de supervivencia. El interno suele ser una persona joven, impulsiva, habla con miedo y temor, ¿no? Y su miedo y temor, como no puede manifestarlo claramente, tiene que transformarlo en agresividad. Ustedes, cuando ya ingresen a la residencia, van a tener que controlarlo. Obviamente tienen mucho más tiempo de experiencia y mucha más cancha, ¿no? Y por lo tanto pueden
detener ese tipo de conductas inadecuadas antes de que sí ocasionen más daño. Muchas veces esas personas, al recibir comentarios de este tipo, se abstienen de regresar a la emergencia, y cuando no regresan, generalmente se matan. Tengan cuidado. Y obviamente va a aumentar el riesgo de suicidio cuando hay familiares que han intentado suicidarse o que lo han conseguido. Aumenta muchísimo. Por dos razones. Una, la razón obvia, que pueden tener familiares que tengan depresión, y al tener la depresión una raíz de origen genético, esta puede hacerse todavía más difícil de erradicar. Dos, porque hay también aprendizaje. La persona aprende realmente que una forma de escapar de situaciones desagradables puede ser a través del suicidio. Por lo tanto, puede ser una salida perfectamente honorable para esas personas, sin que corresponda a la realidad cultural en nuestro medio, ¿no? De repente, no sé si alguno de ustedes tendrá acercamiento a las culturas orientales, sobre todo a la cultura japonesa, ¿no?, en la cual hay suicidios por honor, ¿no? Yo me suicido para expiar alguna culpa, ¿no? Para hacer que no caiga sobre mi familia, ¿no?, mi culpa y mi vergüenza, y lavar el honor de la familia, ¿no? Y la gente más bien tendería a ponerle un monumento a esta persona, ¿no? Entre nosotros los latinos esto suele ser menor. Entre los occidentales el suicidio está visto más bien como un acto de huida, no de responsabilidad, no como alguien que toma su propia vida, sino que escapa de ella. ¿Qué más? Como les decía, los hombres tienen menos intentos, pero son más violentos y letales. Peor todavía si son solteros y si son ancianos. Hay mayor rechazo social y muchas veces son tachados de cobardes, cuando en realidad el suicidio suele ser un síntoma de un problema. Decía acá, peor si son solteros y ancianos. Una vez fui a hacer una exposición a San Francisco, a Los Descalzos, donde estaba desde el provincial de la orden hasta varios párrocos, 3 personas, ¿no? Y yo les decía pues que era un riesgo de suicidio, un riesgo para la depresión ser soltero y anciano. Y una manito se levanta por ahí, dice, pero nosotros somos, en realidad, no somos casados, ¿no?, salvo con la Madre Iglesia. Y es que hay una diferencia muy importante con los religiosos o con la gente que está casada con una obra. Estas personas ven un objetivo en la vida. Su vida es trascendente, es más importante que para otras cosas. Por eso, entre los religiosos, la tasa de trastornos mentales es notablemente menor que en otras poblaciones. Además, incluso hasta la tasa de demencia. Y dicen, un estudio bastante curioso, ¿no? Estudiaron un grupo de monjitas viejecitas y encontraron pues que el nivel, la tasa de demencia entre ellas en Estados Unidos era menor que el nivel de la población general. Dice, ¿qué cosa tienen las monjas, no? ¿Qué tienen de raro? ¿Qué tienen de extraño, no? Y encontraron que primero solían vivir en comunidad. Segundo, estaban activas la mayor parte del tiempo. Tercero, que ellas reciben clases como parte de la formación, o sea, hay exigencia intelectual continua, aparte del trabajo pastoral que tienen. Cuarto, suelen hacer actividades dentro de la práctica religiosa. Hay actividades que requieren concentración. Por ejemplo, el mismo rezo del rosario. Si ustedes han rezado el rosario alguna vez, se van a dar cuenta de que es necesario estar atento a pasar las cuentas, a cuántos Ave Marías faltan, dónde toca el Padre Nuestro, cuál es el misterio que se va a rezar. Realmente es algo que exige bastante la atención. Y ese tipo de ejercicio mental ayuda a la prevención de las demencias. Y encima, como estas personas están siempre en actividad intelectual, recuerden que cada cosa nueva que se aprende o se hace es una conexión neuronal nueva. Mientras más conexiones neuronales tengamos, mayor protección tenemos en ese sentido. ¿Qué más? Durante mucho tiempo nos trabajamos con 2 conceptos, con la depresión endógena y la depresión neurótica, ¿no? Ahora, ¿cuál de las siguientes características supuestamente diferenciadoras de la depresión endógena y la depresión neurótica es falsa? Primero, ¿será la etiopatogenia?
en la depresión endógena tendrían que ver los factores hereditarios y los factores constitucionales. En la depresión neurótica, los trastornos en el desarrollo afectivo y los factores psicosociales. B, puede ser el curso. En la depresión endógena habría fases de depresión, y en la depresión neurótica esta sería continua con leves fluctuaciones. C, en el ritmo diurno. La depresión endógena supuestamente tendría un empeoramiento en las noches, perdón, vespertino justamente, y la depresión neurótica tendría una mejoría vespertina. D, la respuesta de la psicoterapia. En la depresión endógena puede ser relativamente inoperante, no funciona la psicoterapia, y más bien en la depresión neurótica estaría altamente indicada. E, en el suicidio, es muy probable que ocurra en la depresión endógena y muy poco probable en la depresión neurótica. ¿Cuál será la falsa de todas estas preposiciones? Naturalmente la C. Es exactamente al revés. En la depresión endógena, más bien las personas abren los ojos y sienten que maldición, ¿por qué amaneció de nuevo? ¿Por qué me desperté? Y va mejorando el ánimo en la medida que pasa el día. Poco a poco va mejorando y las personas tienen cada vez mejor ánimo y más facilidades. Entonces, recordemos otras cositas acá. En cuanto a la hipertogenia, ¿no? En la depresión endógena, las personas tienen factores hereditarios y constitucionales muy fuertes, ¿no? Se hace un pedigrí y se encuentra que la mamá es deprimida, el abuelo también, por ahí también hay un tío, varios primos, es una familia depresiva. Y muchas veces se refuerza además del factor constitucional, que como son deprimidos es bastante natural estar deprimidos y por lo tanto buscan menos ayuda que el resto. En cambio, en cuanto a la depresión neurótica, hay otras diferencias. La depresión neurótica, por ejemplo, tiene generalmente alguna dificultad en el ambiente que hace que la persona sea más vulnerable, o de repente viene a raíz de algún evento psicosocial que le da problemas. Por ejemplo, la pérdida de algún familiar, la pérdida del trabajo, que de repente los costos de la vida son muy altos, una pelea conyugal, etcétera, ¿no? En el curso, la depresión endógena generalmente es fásica, tiene fases de unos 6 meses más o menos, y la depresión neurótica es más continua, fluctúa a lo largo del tiempo, ¿no? Pero no tanto como la depresión endógena, que tiene periodos de caída y de mejoría aparente hasta la siguiente caída. Esto es algo que engaña muchas veces a las personas que dicen que se hacen su propia terapia o que acuden a psicoterapia sin que estén en manos de un terapeuta certificado, o que dicen que ellos se curaron solos de la depresión, ¿no? La curva de Kupfer, que es la curva de la depresión, generalmente establece que en un periodo de 6 meses la persona ingresa a un curso de depresión y luego en algunas personas se quedan igual en el fondo de la depresión. Esas personas generalmente piden ayuda. Las otras, en el lapso de esos 6 meses, consiguen una mejoría parcial, con la cual también creen que han mejorado, o una mejoría total, con la cual creen que han mejorado también hasta la siguiente recaída. Entonces eso hace que estén engañados, esto hace que estén con la idea de que de repente ellos han vencido, como dicen, a la depresión, cuando no siempre ocurre así. A veces lo que hacen es que se han mejorado de modo espontáneo, o porque han caído en medio de una curva de Kupfer que los ha conseguido sacar hasta el siguiente episodio, o porque lo suyo no fue depresión. Recuerden que el término depresión ahora se usa mucho sin que realmente haya diagnóstico. ¿Qué más? En cuanto a la psicoterapia, en la depresión endógena sí, muchas veces no nos puede ayudar, pero no necesariamente puede ser recuperativa. Y en la depresión neurótica, que generalmente tiene que ver con entorno, con ambiente, con historia de vida, puede ayudarnos bastante. Tiene con modificación de hábitos y de conducta. En cuanto al suicidio,
Efectivamente, en la depresión endógena es más probable que exista y en la depresión neurótica es algo más difícil. Recordemos de todas maneras que el suicidio es algo que está presente, es real y puede pasar en todas estas patologías, ¿no es cierto? Ahora, la prevalencia del suicidio consumado en el mundo industrializado es mayor en A. Mujeres jóvenes, B. Hombres ancianos, C. Hombres jóvenes, D. Mujeres ancianas, E. Hombres y mujeres en edad intermedia. Los hombres ancianos, como ya habíamos visto, son los que tienen mayores tasas de prevalencia de suicidio. Realmente mucho mayores. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes han vivido con sus abuelos?